Buenas noches, Miriam. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo te va? Bien, sí, señor, gracias. Qué bueno, Miriam. A veces que se programan estas sesiones, piensa uno, ¿será que se conectarán o no? ¿Es muy temprano o qué? Y eso que profe estaba acá tratando porque no me dejaba, a ratos como que falla acá el equipo, Ya. o ¿Tú estaba estás pensando, dónde? señor, ¿En qué ciudad estás? sí, señor, ya estoy en la ciudad de Villavicencio Meta. Muy bien. Bueno. Eh, Miriam, qué gustazo pues que te hayas conectado. Bueno, aquí ya viene otra persona, Jessica Marcela. Jessica, buena noche. Sí, al parecer como que está difícil la conectividad, porque ahí ingresó un aprendiz y se salió inmediatamente. ¿Y qué más, Miriam? ¿Cómo va? ¿Cómo va el proceso? Pues bien, profe, a ratos pues un poco quedada porque estuvo molestando la plataforma Sajuna y pues yo trabajo por todo el departamento y hay sitios de que pues estoy muy retirada y en unos corregimientos y no que no hay señal y ya cuando llego a Ya. Villado pues bueno, pero ahí bueno, estamos adelantándonos en todo y tratando de estar al día, mi profe. Bueno, me contaba, buenos días, Leison. Buenas noches, ¿qué días? Buenas noches, Leison, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profesor, compañera. Ah, Qué gustazo Muy bien, gracias a saludarte, Dios. Leison. Les estaba Igualmente, comentando que me comentó pues Jefferson Marmolejo, que es el tutor vocero, que está como un poquito atrasada la ficha. Sí, señor, pero ha sido por que debe ser por la plataforma, pues en mi opinión, la plataforma Sajuna que ha tenido complicaciones a ratos y Ya. pues bueno, sí. Pues ahorita esperemos un momentito a ver si se conectan otros aprendices y les comento todo lo que tuvimos que acomodar o lo que estamos más bien acomodando como para poder darle continuidad a la ficha y no esperar más, o sea, no postergar más para que ustedes no se perjudiquen, sobre todo en el tiempo, en el proceso. Es bueno ir avanzando en esta fase, en esta etapa lectiva para que puedan en el tiempo programado realizar la etapa práctica que es central, es básica y es clave para la realización de este curso. Entonces, sí ha habido un montón de situaciones, no solamente la dificultad para la navegación, sino el cambio de esta plataforma que todavía sigue presentando pequeñas dificultades. A raíz de eso, eh, pues también recuerden que posterior al cambio de la plataforma Sayuna fue la actualización de Sofía Plus. También la actualización de Sofía Plus fue problemática. Apenas hace poco se habilitó nuevamente la plataforma Sofía. Eh, y, y eso generó varias cosas, que se asignaran tutores o instructores de las diferentes áreas a una ficha como estas, por ejemplo, en la que iniciamos solamente Jefferson Marmolejo y mi persona, y todavía quedaba una serie de instructores por definir y por asignar a la ficha. Apenas ahorita se está aclarando todo eso. Apenas en estos días eh, escuché pues que la coordinadora estaba acabando de asociar instructores no solamente a esta, sino a varias fichas que están un poquito como similar al proceso en esta, un poquito atrasados, las actividades un poco quedadas, pero bueno, esperemos un tantito y a ver si algunos otros se conectan para comentarles cómo acomodamos
de tal manera que podamos ir avanzando, que no posterguemos más, no nos quedemos más, sino que podamos avanzar un poquito, aunque en el orden que es establecido de las fases nos saltamos algunas, pero la idea es avanzar. Igual todas estas actividades se deben realizar. No es del todo importante o fundamental seguir ese orden estricto. Si se puede hacer un poquito una variación en los momentos, en los tiempos de las fases, y me pareció pues muy práctico Jefferson Marmolejo, que propuso que fuéramos adelantando algunas como para no postergar más. Buenas noches, Edith, Luisa, Gisette, qué gustazo tenerlas en esta reunión. Gracias, profe, igualmente por acá. Muy chévere lo que usted está acabando de decir, porque en realidad pues es como que uno a veces se desmotiva tanto tiempo esperando a que le asignen un instructor para seguir con las actividades y todo eso. Entonces uno, por ejemplo, a veces 15 días uno, bueno, el grupo quieto, la página quieta, y entonces uno dice, bueno, y entonces esto va a ser así. Entonces me parece muy chévere y muy interesante de que se haga de esta manera. Perfecto, Gisette. Bueno, y en últimas, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? No han bajado la guardia, no se han desmotivado. Me imagino que muchos habrán ya dado el brazo a torcer, habrán desertado, porque cuando uno mira los participantes en esta ficha, es un montón. ¿Y cuántos han estado asistiendo a las sesiones sincrónicas? Es verdad, profe. Y aparte de eso, muchas veces uno adelanta, digamos, X evidencia cuando le van a dar a uno, digamos, que la retroalimentación del tema dice que no es así o que nos faltó esto o esto, ¿cierto? Entonces, siempre son cositas que digamos que, pues, por lo menos a mí no me ha desmotivado todavía, pero sí dice uno, Sí. bueno, entonces, ¿adelanto o no adelanto? Bueno, ¿Cierto? Leison, entonces, qué importante esa participación, pero hay que ser cuidadosos pues al elaborar las actividades, hay que ser cuidadosos porque muchas veces se pasa por alto criterios establecidos no solamente en la guía de aprendizaje, sino en el anexo y en la rúbrica de evaluación o en el instrumento de evaluación. Entonces, siempre que vas a realizar una actividad, consulta guía de aprendizaje y anexo y consulta instrumento de evaluación, que es la rúbrica, porque ahí dan el paso a paso de qué tanto tienes que entregar, para que no entregues menos ni entregues más. Y un elemento muy importante que es muy recurrente en varias fichas, y es que los equipos ejecutores de la formación no todas las veces aplican el 100% de las actividades de formación de las diferentes fases, no siempre. Por decir algo, hay una fase de alguna de las áreas, por ejemplo, esta que es la mía, la de humanidades, con 12 actividades en una misma fase. Uy, entonces 12 actividades, no, simplifiquemos, no hagamos las 12, hagamos 4 de las 12. Entonces hay que estar muy pilos para no hacer 9, 8, 9, 10 o las 12, sabiendo que las autorizadas son 4. Y eso se autoriza o se especifica en el cronograma, porque en el cronograma aparece las que el equipo ejecutor de la formación definió, pero en la plataforma Sayuna, en el despliegue de las fases, aparecen todas, perdón.
Perdón que estaban estas mascotitas, pero mejor dicho, haciendo una bulla. Entonces, les comentaba que no pueden lanzarse a hacer todas las actividades sin revisar primero el cronograma, porque muchas de las actividades se anulan. Y me ha pasado en muchas fichas que los instructores pues estamos esperando las 2, 3, 4 o 5 que se autorizaron, solo esas, y hay muchos que envían otras que no se habían autorizado, entonces pierden el tiempo por la siguiente razón. ¿Por qué pierden el tiempo? Por la siguiente razón. Cuando el equipo ejecutor de la formación dice solamente se van a realizar 4, esas 4 se asocian a la plataforma Sofía Plus, porque las actividades deben ser calificadas en las dos, en Sayuna y en Sofía Plus. No vale solo con calificar las actividades en Sayuna, si no se califican en Sofía Plus. Y no se pueden calificar en Sofía Plus si primero no están calificadas en Sayuna. Y las que no se autoricen por los equipos ejecutores de la formación no se programan en Sofía Plus porque uno tiene que enviar a uno de los funcionarios, ingenieros funcionarios del área pedagógica, académica pedagógica, para que asocie a Sofía Plus. Entonces, así uno quisiera calificar las que hicieron de más, pues no tiene sentido porque no se pueden calificar en Sofía Plus. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tener en cuenta todos esos detalles es muy importante. Listo. Para que lo tengan en cuenta de todas maneras. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo va el proceso? En últimas, ¿cuándo fue la última sesión en línea que realizaron? Profe, buenas noches. Buenas noches. Luisa. Profe, era para hablar pues en relación al curso. Pues el curso es bastante agradable, pero la Sí. verdad es que sí hemos tenido bastante inconveniente y la verdad entiendo a compañeros que de pronto desistan de no continuar, porque la verdad hemos venido creo que teniendo bastantes falencias. Yo ya he estudiado con el SENA de manera presencial, la verdad la metodología ha sido bastante buena. De manera virtual sí me he venido como con golpecitos de pecho, porque la verdad he sentido que hay muchísimo desorden por parte, Sí. sé que los instructores se sale de las manos, pero en tema de que no sé si es por la nueva plataforma que hay en el momento, pero si hay muchísimo desorden, el tema de que uno no puede a veces hacer el cambio de las actividades, eso frustra un poco porque la verdad hace atrasar a los estudiantes, a pesar de que tengamos toda la motivación. Además siento que a pesar de que estemos gestionando, porque la verdad he estado gestionando con los docentes, aunque la verdad he recibido apoyo por unos, otros a veces como que no, entonces eso la verdad sí hace sentir como el desorden. Creo que las clases, también he recibido clases virtuales, porque no en universidades. Sí. Sí, Luisa. Ah, Sí, hola. te escuchamos. Ahí te estamos escuchando. Y siento que a veces en las clases hay que tener más en cuenta, no sé, creo que la metodología de enseñanza y más de manera virtual tiene que ser que le llegue a todos, no solo Sí. leer algo que esté ya escrito, sino dar una clase que nos llegue, que nos alimente. Y la verdad he visto que a veces en algunas clases simplemente algunos docentes, no, pues no puedo generalizar, pero solo hacen leer, leer y leer, pero no explicar. Y es algo que se necesita muchísimo más en el tema virtual, que es algo que para poder que nos alimente. Pues solo es Sí, una sí. sugerencia, igual me intento, igual no quiero hacer torcer el brazo porque la verdad pues la carrera me gusta, aparte de eso, pues lo que no entendí por medio del docente pues lo puedo adquirir por medio de toda la información que tiene el SENA para nosotros, entonces pues es Sí. irme a la literatura y misma pues buscar como esas dudas, pero es como más que todo en relación a eso. El curso es bueno, pero sí falta mejorar muchísimas cosas, de pronto es en tema de la virtualidad o no sé si es por la plataforma, no sé cuáles son los conceptos, pero es más o menos como la idea que tengo en relación a la tecnología. Gracias, Luisa. Muy importante comentario. Muy, muy importante. Habría que hacer pues como algunas pequeñas salvedades respecto a la metodología presencial, virtual y a distancia, ¿cierto? Pero tienes mucha razón en lo que estás manifestando. Muy importante la apreciación. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud, algún aporte muy valioso como el de Luisa. Sí. Miriam.
Sí, buenas noches para todos. Sí, profe, la verdad, en mi caso, me he sentido eh, con el área de matemáticas, ha sido bastante complejo la explicación. Sí, como dice la compañera, sí, es leer y ese tema sí, en esa área medio duro para los trabajos de matemáticas. Ya. Bastante. Y sí, uno sabe que es desde la virtualidad y pues he estado en diferentes espacios en capacitación de educación desde la virtualidad, pero dan una explicación al 100%. Pero acá realmente estamos Hmm. como que muy cojos. Y matemática, pues para acabar de ajustar. Porque Sí, hay de áreas a áreas, hay que reconocerlo, hay de áreas a áreas, ¿cierto? la verdad me tocó pedir ayuda a SOS para este tema y bastante. Ujú. En la Ya. casa, la actividad de chocolate, la casa de chocolate. Ujú. Claro, Sí. y hay de áreas a áreas, por supuesto. Bueno, no sé si alguien tenga otra inquietud, es el espacio pues como para comentar, para manifestar pues todos estos inconvenientes, todas estas sensaciones, es importante. Eh, Ustedes tienen un estudiante, un compañero vocero, ¿cierto? Ay, profe, gracias que toca ese tema. Sí, dile que escribieron en el grupo que había un vocero, pero pues no sé quién se postuló y si lo hizo, pues gracias por esa postulación, pero hasta el momento no nos han dado pues ninguna información. Si hubo obviamente ya algún encuentro con el vocero, ¿no? En, en ese tecnólogo, ¿no? Bueno, Miriam, lo que pasa es que hay una estructura en el proceso de de estos espacios de formación, tecnólogos o técnicos, pues hay una estructura y una jerarquía, ¿cierto? Valga pues la aclaración. Entonces, por ejemplo, el instructor vocero de esta ficha es Jefferson Marmolejo, ¿cierto? Al inicio, a mí me asignaron como acompañante, sobre todo en esa parte de inducción, pero todas las fichas tienen un instructor vocero, que es como el encargado de esa mediación, como un director de grupo, pues, para decirlo así más directa y concretamente. Entonces, toda esa intermediación para definir quién es el representante de los estudiantes, citarlo o estar muy pendiente de él para participar en las reuniones que se realizan y en las que participa el representante de los estudiantes de cada ficha para plantear sus inquietudes, para sentar una posición, para dar su punto de vista. Eh, es Jefferson, yo hablaría pues con Jefferson. De hecho, cuando tengamos reunión de equipo ejecutor de la formación, que ese equipo ejecutor de la formación pues somos todos los instructores asociados a la ficha y y que respondemos por cada una de las áreas de los cursos. Entonces hay reunión del equipo ejecutor, hay reunión de todos los asesores de titulada virtual y a veces con presencial, con la coordinadora y con la administración general, para ir dando pues como bases u orientaciones de cómo va a ir funcionando el proceso formativo. Entonces yo puedo llevar pues todas estas inquietudes, por supuesto, y hablar con Jefferson, que es en este caso el vocero o el tutor, el instructor vocero o director de grupo, que es el primer representante, ¿cierto? Luisa tenía algo que comentar. Bien pueda Luisa. Profe, no, para hacer como una apreciación en relación a lo que acabas de mencionar, creo que es muy Sí. interesante o muy importante que sí se hable eso con el docente Jefferson, porque yo sé que él es el vocero del grupo, pero en ningún momento hemos tenido como la apertura de hablar estos temas en relación a él, porque él en ningún momento tampoco, digamos, como lo ha consultado. Ha sido la primera vez que en clase contigo, que eres la persona que nos dice cómo se ha sentido, cuéntenos en relación a esto, qué piensan, o sea, porque son espacios muy importantes, pero tampoco uno a veces se limita como estudiante por miedo al que pueda pasar o qué decir, pues tampoco es digamos como lo indicado, pero cuando dan como la apertura de eso es más fácil hablar de esos temas. Entonces sería muy bueno que en algún momento nos reúnan, muy bueno que estuviera usted también,
o con él, pero que él tenga en cuenta en cómo hacernos esas apreciaciones, de decir qué pensamos en relación a cómo va la metodología del curso. Profe, ¿tiene el audio apagado? Que dialogaré será con Jefferson, pues porque me asignaron también esa tarea de ser acompañante de él, porque a veces, no solamente en este ámbito, sino en cualquier ámbito, metérsele uno como al rancho al otro es incómodo, ¿cierto? Es como incómodo. Pero en este caso, a mí también me asignaron pues esa tarea, entonces, con toda tranquilidad, abordaré a Jefferson y le manifestaré todas las inquietudes. De hecho, él sabe, y la coordinadora del Centro Agroindustrial Armenia lo sabe, y todos los otros instructores lo saben. O sea, esta situación que ustedes están comentando no es desconocida para el SENA, para la organización, no es desconocida. Ha habido muchas situaciones complejas, muy complejas. El que Sofía Plus haya estado como en stand-by mientras reestructuraban cosas. Hubo mucho tiempo en el que no había acceso a Sofía Plus. En este momento apenas estamos calificando muchas evidencias que hay que calificar en las dos plataformas, en Sayuna y en Sofía, porque estaba inhabilitada. No han acabado todavía de estructurar bien Sayuna. Uno se imagina que es muy complejo, pues por toda la complejidad de la plataforma, por todo lo que maneja. Hay muchos procesos que están todavía en reestructuración, en experimentación, en validación. Seguirá habiendo muchos cambios. Ha habido reestructuraciones a nivel de la entidad, del SENA. Son un montón de cosas que uno dice, antes berraquitos que no han dejado caer los procesos. Pero claro que eso afecta mucho, afecta el nombre, afecta la credibilidad, afecta la confianza por parte de los aprendices, genera dificultades porque eso hace que haya deserción. De 60 miembros en una ficha, que 12, 13, 15 activos, y entonces los otros que toda una desmotivación. O sea, es muy delicado, de verdad que es muy delicado, y eso no es lo que se quisiera, porque el interés es que haya muchos aprendices, mucha gente estudiando, mucha gente formándose, no un montón de inscritos y poquitos perseverantes. Eso no es lo que se quiere lo contrario. Entonces, sin el ánimo como de justificar nada, porque el buen servicio es el buen servicio y punto. Servicio de excelencia es el servicio de excelencia. Justificar y justificar. Para justificar y para sacar excusas, pues eso es muy fácil. Pero bueno, hay muchas situaciones que sí hay que tener en cuenta. Y ojalá empiece a caminar, todos estos procesos empiecen a caminar con normalidad, para que esa satisfacción, esa credibilidad, ese gusto por participar en estos procesos siga y crezca. Otro elemento que, pues antes de ir a lo que nos convoca hoy, que es el inicio de la fase 2 con las actividades, con 3 actividades de humanidades, que hoy tenemos pues la primera, la comunicación como expresión humana, y la importancia de esa actividad y de lo que en sí encierra la comunicación. Quería comentarles que esta metodología es un poquito diferente, y es muy importante que la tengan en cuenta. No, o sea, dándole toda la importancia a lo que nos comparte Luisa, que es muy importante, menos lectura y más explicación, e ir más a los detalles, pero que no, la idea de esta metodología no es traer la presencialidad a la virtualidad. Por muy importante del comentario de Luisa, que es muy importante, que de verdad haya orientación, les brinden herramientas de verdad para afrontar todos estos procesos y todas esas actividades que no son sencillas. Hay unas actividades tenaces, otras más facilitas, unas muy tenaces, y hay de áreas a áreas. Pero la idea de la virtualidad no es convertirla en una presencialidad a través de una pantalla, ¿cierto?
hay otros elementos que son muy importantes. Por ejemplo, esta metodología requiere demasiada autonomía, demasiada capacidad de consulta, de investigación, de profundización. Por eso el material de estudio prácticamente está hecho y desmenuzado, mejor dicho, como con plastilina en algunas áreas. Hay algunas que por más didáctica que sea el material, son tan difíciles, de tan difícil acceso y tan difícil comprensión, que ni con ese material tan desmenuzado y tan bien elaborado y tan claro, tan preciso, tan justo, es suficiente, porque requiere más claridad, más profundización, más orientación, llevarlos de la mano, etcétera. Pero recordar que el material está ahí para consultarlo una o 1000 veces según sea la necesidad. Ir al material, desmenuzarlo, desglosarlo, observarlo en su totalidad, seguir las secuencias. Esa es una de las características fundamentales de esta metodología, que requiere mucha autonomía, que requiere dedicarle un tiempo para consultar, para apropiar el material, porque lo contrario no estaría allí, ¿cierto? No estaría allí. Entonces, no del todo dar pues como todo el tema, todo el contenido. Eso no es propio de esta metodología, ¿cierto? Dar directrices, dar orientaciones, por ejemplo, precisar qué es lo que hay que entregar para que no se entregue más ni menos, porque no son muchos los asertivos a la hora de realizar y entregar las evidencias. Unos se quedan cortitos y otros van mucho más allá. Podrían hacerlo un poco más sencillo, igual sacarse un 100, porque se ciñen a las características del instrumento de evaluación o de la rúbrica de evaluación, que es lo que sí hay que tener en cuenta. Me parece que también es muy importante pues esa visualización en conjunto de esos criterios, porque además hay momentos en los que piden hacer una tarea gigantesca, pero se puede convenir entre instructor y aprendices. Bueno, no tanto, hagamos tanto. Entonces, por eso también es importante hacer esa revisión de qué es lo que nos están pidiendo y entender qué es lo que nos están pidiendo. Ahí queda en juego mucho tiempo. O postergar, no, esto tan difícil, yo ahorita no tengo tiempo para sentarme a hacer eso, yo eso lo hago la semana entrante o lo hago después. Entonces, toca algún equilibrio entre ambas cosas, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Yo me doy por bien servido, porque las actividades desde esta área que es transversal, humanidades, realmente no son complejas, ¿cierto? Y basta con algunas directrices, no solamente en el contenido y en el significado del mismo, sino en lo que nos están pidiendo. Pero yo me quito el sombrero frente a los instructores técnicos que asumen áreas complejas y que son en últimas el corazón de estos cursos. Sin decir que lo demás sean rellenos. Cultura física es importante, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente es importante, inglés es importante, pero uno entiende que hay unas áreas que son fundamentales, que son centrales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, estos cursos requieren mucho de esa habilidad para abordar el material, para consultar fuentes, para mirar dónde, porque hay recursos ahí los que usted quieran a un clic. Hay personas que explican muchísimo mejor que el mejor profesor que hayamos tenido de manera presencial. Entonces, son todos esos componentes y todos esos elementos los que hay que tener en cuenta a la hora, pues, de entender y de asumir un proceso formativo como lo es esta formación virtual. Mucho de consulta, mucho de apropiar el material, mucho de apropiación de ese material y de ponerlo en práctica a partir de las actividades de aprendizaje. Eso no lo pierdan de vista nunca. ¿Listo? Entonces, entrando un poquito pues como en materia, quisiera, bueno, voy a compartirles la pantalla para mostrarles qué fue toda esta acomodación que hicimos para empezar con estas actividades de humanidades que están por allá arriba. Ya les voy a mostrar dónde están las actividades de humanidades y por qué adelantamos.
¿Por qué las estamos iniciando hoy sabiendo que ustedes deberían estar iniciando otra cosa? Ahí están, ahí estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Bien, aquí estamos ingresando nuevamente a que me había salido. Asayuna. Aquí está nuestra ficha 2937-261, gestión agroempresarial. Bien, por aquí, a ver, otro elemento que me parece muy importante. Estos grupos son muy heterogéneos, para nada homogéneos. Aquí hay muchos niveles. Hay personas que ya son profesionales, que tienen 2 carreras, que tienen 10 cursos realizados con Sofía Plus, con el SENA. Hay gente con maestría. Por ahí en una ficha hay un señor que es doctor en filosofía, con un doctorado en filosofía. Hizo su pregrado, hizo maestría, hizo doctorado. Ya está bastante grande el señor. Y le interesa mucho comprarse una finca pues como para retirarse y quiere aprender sobre el agro y sobre cómo sostener una finca, y es maravilloso, es hermoso, pero ese señor sabe, yo creo que todos los secretos habidos y por haber. Y hay personas que apenas acabaron de salir del bachillerato, entonces son grupos bastante heterogéneos y hay que pensar en todas las personas, no solamente en los que ya manejan todo, que son expertos en un montón de cosas, sino también para los que apenas están empezando, ¿cierto? En ese orden de ideas, acuérdense que deben cacharrear por toda la plataforma y estar al día. Seguramente unos lo saben, lo hacen, lo ponen en práctica, otros no. ¿Por qué lo nota uno? Por los comentarios que hacen a través del WhatsApp. Algunos, ¿y dónde está tal cosa? ¿Y cómo se accede a tal material? ¿Y dónde están las grabaciones? ¿Y dónde está la guía de aprendizaje? ¿Y cuál guía corresponde? Son preguntas que dan a entender que falta proceso de conocimiento y cacharreo de la plataforma, ¿cierto? Entonces les recuerdo que los anuncios, por ejemplo, los anuncios me dicen, cuando uno ingresa a los anuncios, ahí se da cuenta qué es lo que ha pasado en la ficha, en qué estamos. Entonces en este momento se publicaron últimamente 3 anuncios. Inicio de la fase 2, inicio de la actividad, video la comunicación como expresión humana e invitación a la sesión en línea, que es esta. Resulta que la plataforma Territorium asociaba toda esta información al correo electrónico de los aprendices, pero tengo entendido que esta plataforma Asayuna no asocia esta invitación, no asocia estas informaciones, entonces hay que entrar, es necesario entrar a la plataforma y consultarlas. Empezando, por ejemplo, por ahí, mire qué diferente eso, a cómo funcionaba Territorio, a cómo funciona Sayuna. Entonces, mirar los anuncios, en qué estamos, qué está pasando, por qué estamos en esa fase y qué pasó con la anterior o cuál era la fase que debía continuar. Nosotros, ustedes pasaron por inducción y ya terminaron la fase análisis. Mire qué cosa rara que estamos iniciando la fase 2, pero todavía está oculta a los aprendices. Eso es raro, eso es extraño, porque no debería estar oculta. Todos ustedes en este momento deberían tener acceso a la fase 2, porque empezamos la fase 2. Pero apenas desde el instructor vocero, que es al que le corresponde pues toda esta reestructuración, la está organizando y la está puliendo. Entonces, en esta fase 2, miren, tenemos actividad proyecto 2, material de formación, y hacia abajo tenemos guía de aprendizaje 2, guía de aprendizaje 3, guía de aprendizaje 4 y guía de aprendizaje 5. Guía de aprendizaje 5. Y en este momento, esta actividad es de la guía de aprendizaje 4. Nos saltamos guía de aprendizaje 2, guía de aprendizaje 3. Esta actividad
de la comunicación como expresión humana pertenece a la 4. Tuvimos que hacer este salto para darle fluidez a la ficha y que no se estanque más, porque necesitamos caminar, necesitamos evacuar, no por evacuar. Esta fase, que es la etapa lectiva, esta etapa que es la etapa lectiva, para que ustedes puedan entrar a su etapa, a la etapa de ejecución, que es muy importante. Claro, todo el fundamento para llegar a la fase de ejecución. Es muy importante no quedarse ahí, sino que seguir avanzando. Entonces, en la guía de aprendizaje 4 están pues todas estas actividades que se desprenden acá. Resulta que de esta guía de aprendizaje 4 son 4 actividades. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Video, la comunicación como expresión humana. Infografía, comunicación de la interpretación del entorno. E informe, creación de contenidos comunicativos. Quitamos esta primera, porque 2 videos, y son muy similares los dos, en lo que hay que elaborar de cada uno de ellos. Video, la comunicación cómo nos comunicamos a través del discurso, y video, la comunicación como expresión humana. Quitamos una en el equipo ejecutor de la formación para irlos como aligerando ustedes. Y hemos quitado otras que ya se irán dando cuenta de cuáles fueron las que se quitaron. Yo por eso al inicio les dije, muy pendientes de los cronogramas, muy pendientes del despliegue de la plataforma Sayuna, porque aquí en la plataforma quedan todas. Hay algunas a las que se le coloca oculta a los aprendices y en el cronograma no aparecerán, se quitan del cronograma. Pero cuando el aprendiz no está atento a estos detalles, las realiza todas, sabiendo que esta no había que realizarla. Entonces tengan muy en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, la actividad con la que iniciamos, esta fase 2, aunque ya les dije que nos saltamos un montón de actividades por el tema de la asociación de los instructores a la ficha, de aclarar quién es el instructor de inglés, por ejemplo, porque creo que seguían esas. Entonces son todos estos elementos los que hay que tener en cuenta. Entonces recuerden que en este momento, ya prontico, Jefferson Marmolejo visibilizará esta fase 2. Y aquí en cronogramas aparecerá también el cronograma de la fase 2. Mire que no está. Esta fase 1 análisis, que fue la que ya terminamos, no la ha colocado porque se está reestructurando por todos los cambios pues, que fue necesario realizar. Entonces, no, muy sencillo. Si ustedes necesitan, bueno, en este momento no van a poder acceder porque está oculto a los aprendices. Habría que habilitarla para que la puedan ver, pero eso va a suceder en estos próximos días. Estoy aquí, estamos en esta sesión, es como por no retrasar el proceso, por avanzar. Estamos entonces, repito, en esta actividad de la guía de aprendizaje 4. Guía de aprendizaje 4. Esto va a quedar todo reestructurado. En ese momento es como está. Guía de aprendizaje 4 de la fase 2, planeación, y se llama video, la comunicación como expresión humana. Ya vamos a mirar un poquito más eso que está allí. Cuando veamos la guía de aprendizaje, y también un poquito así rápido, yo sé que ustedes lo pueden observar, no haría falta mostrárselos porque ahí está, entonces simplemente lo miran, o ni tan así. Hay algunos que no lo miran, van por delante y realizan un video de la comunicación sin tener en cuenta qué es lo que les están pidiendo, y eso lo nota uno cuando lo está calificando. ¿Quién se fijó? ¿Quién fue al detalle? Y quién pasó por encima de muchas de las condiciones que se colocaba para la realización de la actividad. Cuando miremos la guía de aprendizaje, nos va a decir que el material de estudio para poder realizar esta actividad es uno de estos 4. Uno de estos 4 elementos que dice aquí: comunicación oral y escrita, comunicación oral y escrita, oral y escrita, oral y escrita. Comunicándonos, argumentando, relacionando y escribiendo. El material de formación para este video es argumentación. Comunicación oral y escrita, argumentación, para que lo tengan en cuenta. Eso no quita que ustedes de manera muy juiciosa, muy autónoma, muy de autodidacta, consulten los 4, porque son fenomenales, son muy interesantes, son muy sencillos, muy claros.
tienen un material suficiente, genial, suficiente, como para tener claridad respecto al proceso de comunicación, al proceso comunicativo, y a partir de la apropiación de este, pues realizar una muy buena actividad de aprendizaje y aprender para la vida. A ver, yo le pregunto a alguno de ustedes, yo sé que muchos saben, ¿cómo se tildan las palabras? A ver, así rapidito, ¿quién me dice cómo se le coloca la tilde a las palabras? Pues obviamente se le coloca una rayita encima de alguna de las letras. ¿Es cierto? Esa es una respuesta a la pregunta. ¿Cómo se tildan? Se coloca una rayita encima de alguna de las letras. Pero la pregunta va más allá. ¿Cuáles son las reglas ortográficas para tildar las palabras? ¿Quién me recuerda una de esas reglas? El acento, profe. Sí, el acento, donde va el acento va la tilde, pero no a todas se les marca. ¿Cuáles son esas reglas? Por ejemplo, en las palabras agudas, ¿a cuáles se les marca la tilde? Son palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Sobresdrújulas llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba y se les marca la tilde a todas. Las esdrújulas en la antepenúltima y se les marca la tilde a todas. Las graves en la penúltima y no a todas se les marca la tilde. Y las agudas en la última y no a todas se les marca la tilde. Seguro hay unos que tienen eso muy claro, seguramente. Hay otros que no lo sabían o que se los enseñaron en el colegio hace mucho tiempo y ya se les olvidó. Porque cuando uno lee esos escritos, casi todas las palabras son sin tildes, porque no sabemos colocar las tildes a las palabras, ¿cierto? O se nos olvida. La ortografía es una cuestión de atención. Más que de saberse las reglas, es de atención, porque por más que uno se sepa las reglas, si es desatento, manda un texto sin tildes. Y eso es lo peor, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una licitación. Cuando voy a participar en una licitación al que participaron otras 10 empresas u otros 10 grupos por un determinado monto para echar a rodar un proyecto, pues nombran por lo general a un equipo experto para que revise esas licitaciones y se fijan hasta en los detalles. Si colocamos inicial al iniciar un párrafo, si colocamos un punto al finalizar el párrafo, si sabemos para qué sirve la coma, los dos puntos, puntos suspensivos, interrogación, afirmación, comillas, qué tamaño más o menos debe tener un párrafo, por qué no es bueno hacer un párrafo demasiado largo o una parrafada. Todos esos detalles que se llaman semiótica en el proceso de comunicación son muy importantes. Lo sabemos, lo tenemos claro. Nos interesa ese tema. Bueno, ya dije que como estos grupos son tan heterogéneos, hay gente que es vasta en todos estos detalles, hay gente que no tiene ni idea. Y ahí es donde es muy importante ir a estos materiales de formación y abordarlos en detalle. Yo les decía que a las sobresdrújulas y a las esdrújulas siempre se les marca. A las graves se les marca cuando el acento está en la penúltima sílaba y terminan en cualquier consonante que no sea ni N ni S y que no terminen en vocal. A las graves se les marca la tilde cuando terminan en cualquier consonante que no sea ni N ni S ni vocal. Y a las agudas que llevan la tilde en la última sílaba se les marca cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, corazón, mansión, canción. Lleva el acento en la última sílaba y se le marca porque termina en N. Canción, mansión, corazón. Llegué, termina en E, el acento es en la última sílaba, es una palabra aguda con tilde, etcétera. Mire algo aparentemente tan sencillo, pero tan fundamental, que es la clave para tildar correctamente las palabras en un escrito. Entonces, para realizar esta actividad nos están diciendo, vaya el material de formación argumentación. Y yo les estoy diciendo, no solamente trabaje argumentación, trabaje los 4, escribiendo, interpretando, argumentando, porque todos le van a dar ese bagaje que necesita para ampliar todo el contenido de la estructura gramatical, que no es solamente la semiótica, la ortografía, también la semántica, la pragmática, la sintaxis, todo eso para ampliar el léxico, la estructura gramatical en general. Todos esos elementos son muy importantes y
cada uno de esos componentes formativos le va a dar elementos para ir teniendo claridad en todas esas cosas. Aclaro, este no es un curso de lengua castellana, por eso son algunos pincelados de unos elementos básicos que necesitamos para enfrentarnos a un texto escrito y elaborarlo de manera correcta, pero no es un curso de profundización en lengua castellana, ni en ninguno de esos elementos de la estructura gramatical, para que lo tengamos en cuenta. Pasar por un material de formación como este, pues es muy interesante. Miren, no es tan largo, tiene dos componentes, la argumentación y la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Pues este material está diseñado como para, sin tener que dedicarle demasiado tiempo, pues al hacer el recorrido se tenga una claridad sobre lo suficiente para enfrentarse a un texto. Recuerdo que la intención no es sacar expertos en lenguaje, pero sí que tengan algunos elementos sobre el proceso de comunicación oral y escrita y otros cuantos elementos que hacen parte de la comunicación. Entonces, mire, todos estos elementos son sencillos y te van a dar todos estos elementos que necesitamos, ¿cierto? Como para no repetirlo, pues porque está ahí lo dice. Tienen razón cuando dicen que pues, no nos pongamos a leer lo que ya está escrito ahí, pues lo leemos, sencillamente lo leemos. Lo que yo sí quiero hacer es invitarlos a que lo repasen. Mire que no es demasiado, vea. En estas paginitas hay un bagaje supremamente interesante, un paso supremamente interesante por el arte de redactar, de argumentar, de escribir, de enfrentarse al texto, de elaborar correctamente un texto, cómo se plantean las ideas. Bien. Y un segundo momento, donde hay unos pequeños videotutoriales muy interesantes, relación entre pensamiento y lenguaje, la lectura comprensiva e interpretativa, comprender e interpretar, la lectura crítica, es muy importante. Una cosa es la literalidad, otra cosa es la inferencia y otra cosa es la intertextualidad. Esos son los tres componentes de la lectura crítica. Lo primero es simplemente leer literalmente lo que está en el texto, lo que dice ahí. Aquí dice, la lectura es considerada como un proceso de comprensión de información. Lo que dice, ¿qué dice ahí? Que la lectura es considerada como un proceso de comprensión de la información. Lectura literal. Después la lectura inferencial es, ¿qué me quiere decir el autor con esa frase? ¿Qué está dentro de la idea o dentro de la frase? ¿Qué va más allá de lo que está escrito ahí? De las palabras que están ahí. Inferencialidad. Y la intertextualidad es el poder hacer una triangulación, el poder hacer una extrapolación, el poder poner a conversar varias fuentes, varios autores, varios temas. La intertextualidad entre textos. Bien interesante. Esa es la lectura crítica y habla mucho de la lectura comprensiva e interpretativa. Para comprenderla y para interpretarla hay que tener esa capacidad de leer críticamente. Por ejemplo, entonces vamos a hacer ese pequeño recorrido por este material de estudio, pensar, organizar e interpretar el mundo, muy sencillo, muy bien planteado, con sus videotutoriales y cortico, mire que no es cosa del otro mundo, para la realización de esta actividad que nos convoca, ¿cierto? Que es video, la comunicación como expresión humana, para que lo tengan en cuenta. Video, la comunicación como expresión humana. Eso con respecto al material de estudio. Nos están recomendando ir a comunicación oral y escrita, argumentación. Y acuérdense que yo les dije, no se queden solamente con ese, denle una miradita a los otros también. Aunque como son 3 actividades las que vamos a realizar, en las otras actividades ya no nos van a recomendar argumentación, sino comunicándonos o relacionando o escribiendo. Ya miraremos en su momento. Entonces, muy juiciosos a revisar ese material de estudio. Y otras fuentes
que a usted le gusten, que usted se acuerde de su proceso de formación en la básica, secundaria y media, o tantos elementos a quienes están adelantando educación de pregrado, que es muy importante también, formación profesional, o algún otro curso, o los cursos que hayan visto donde hayan abordado estos elementos de la comunicación. Todos esos argumentos, todos esos fundamentos son importantes y enriquecen muchísimo el proceso. Entonces, aquí en la fase planeación, aquí estamos en la guía de aprendizaje 4, estamos en video de la comunicación como expresión humana. Muy importante que tengan en cuenta este instrumento de evaluación. Digamos que ya estamos acercándonos pues como al fin de este espacio. Me ha parecido pues muy interesante escucharlos, sus puntos de vista, sus manifestaciones. Por supuesto que estaremos por allá con Jefferson Marmolejo generando inquietud e interpelando. Bueno, ¿qué pasa pues? Los muchachos se nos están desmotivando un poco. Tenemos que ponernos las pilas para que en lugar de que haya deserción, antes ellos inviten a otros a formar parte de estos procesos formativos. Tengamos en cuenta este instrumento de evaluación, esta rúbrica de evaluación, ¿cierto? Muchos de ustedes se cuestionarán, pero ¿por qué a mí me colocaron 100 y si mi trabajo está, o no sé si ustedes pueden ver los trabajos de los demás, creo que no, o algunos que sean muy cercanos y digan, pero a mí me colocaron 100 y a mí 90 y a mí 80, ¿por qué? Si los trabajos son muy parecidos. Pues en la rúbrica de evaluación nos invitan a ser muy claros y a ser muy precisos en lo que nos están pidiendo. Y a cada uno de estos criterios le colocan como la cantidad o el porcentaje que equivale para al finalizar llegar al 100%, a la máxima nota, a la máxima valoración. Entonces, en el caso del video, la comunicación como expresión humana, dice, mire, la selección de una situación problema de su entorno profesional y la comunicación de manera impactante para el receptor, tiene un 10% de la calificación. Si la situación problema es del entorno profesional e impacta al receptor, 10%. Si presenta un escrito seleccionando un tipo de texto donde sintetiza los aspectos más importantes de la situación problemática, es un 25%, aquí ya un 35%. ¿Cómo así? Es que hay texto argumentativo, hay texto narrativo, hay texto periodístico, hay diferentes tipos de texto. En el trabajo dicen que usted debe seleccionar un tipo de texto para hacer un informe, una síntesis que va con el video. Se entregan dos cosas, el video de 3 minutos y la síntesis de máximo 2 páginas. No quiere decir que sea de 2 páginas, máximo, porque hay gente que se explaya mucho y argumenta mucho y plantea muchos fundamentos. Entonces les colocan un límite de 2 páginas, pero pueden ser 2 o 3 párrafos. 25%. Entonces dice, seleccionar el tipo de texto en el que sintetice los aspectos más relevantes de la situación problemática escogida para plantear en el video. Un 15% si el escrito es coherente y presenta buena redacción y ortografía. Ya les estaba diciendo, ¿para qué sirven los signos de puntuación? La semiótica. ¿Eso qué es? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se tildan las palabras? Vea, aquí hay una palabra aguda, redacción. Tiene la tilde en la última sílaba y se le marca porque termina en N. Árbol. Árbol es una palabra grave. Lleva el acento en la última penúltima sílaba, árbol, y se le marca porque termina en L. Acuérdense que a las graves se les marca cuando terminan en vocal o consonante diferente a N o S. En fin, el escrito es coherente y presenta buena redacción de ortografía, 15%. O sea que si las palabras en el escrito no llevan tildes, se les rebaja el 15% de la actividad.
Por aquí dice 25% elabora un video expositivo de no más de 3 minutos. Si lo hace de 6 minutos, baja puntos. Está diciendo de no más de 3 minutos, pero tampoco es de 50 segundos. Máximo de 3 minutos de duración donde presente la problemática elegida. 15%, al finalizar el video, explica el tipo de texto que eligió y por qué lo hizo. Narrativo, texto periodístico, texto argumentativo. En uno de los materiales de estudio le especifican los tipos de texto que hay, en qué consiste cada uno de ellos. Creo que es en escribiendo. Ahí le explican los tipos de textos y usted escoge uno y sabe muy bien los fundamentos de por qué escogió ese tipo de texto. 5% presenta las evidencias en los formatos y con la extensión indicada, un 5%. Y un 5% entrega las evidencias en los tiempos establecidos. Por eso, si la entrega una semana después, se le bajan esos puntos. Y es muy importante que las actividades tengan el máximo de puntuación y que reciban el máximo de puntuación máximo si yo me esforcé en hacerlos. Entonces, tener en cuenta todos estos detalles. Miren lo importante que es la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces, criterios de evaluación. Identifica los diferentes tipos de texto teniendo en cuenta la intencionalidad. ¿Para qué? ¿Por qué escogí ese tipo de texto? Porque según lo que yo necesitaba hacer, era el texto que más se acomodaba a mis pretensiones, a la transmisión de ese tipo de mensaje, según pues el desarrollo de la actividad. Selecciona el tipo de texto de acuerdo con sus intereses y necesidades de conocimiento. Apropia un método para leer comprensiva e interpretativamente. Interpreta mensajes y construye el discurso con sus propias palabras, manteniendo el sentido. Qué importante esto. Interpreta mensajes y reconstruye el discurso con sus propias palabras, manteniendo el sentido. Esto es que cuando a mí me están pidiendo hacer una síntesis, tiene que ser una síntesis coherente y la síntesis tiene que estar directamente en relación con lo que yo voy a presentar en el video. Ahora, el del video, el que tengo que aparecer hablando, soy yo. No es del todo adecuado, según esta rúbrica, colocar unas diapositivas y poner de fondo una voz y no mostrar mi rostro, porque la comunicación, en la comunicación también está esa expresión corporal, esa gesticulación, ¿cierto? Cuando estamos transmitiendo un mensaje, la manera como lo transmitamos puede impactar o no impactar. Y cuando uno mira un texto con una voz de fondo, ya uno pierde un poquito la motivación. ¿Quién será el que está hablando? ¿Estará hablando fluidamente? ¿Se estará expresando adecuadamente? ¿Estará pegado de un texto, reproduciéndolo, leyéndolo? Entonces tengan en cuenta que si nos están pidiendo un video, ¿cierto? Y además quieren mirar nuestra oralidad, nuestra expresión corporal, cómo comunicamos el mensaje. Por eso nos están pidiendo dos actividades en una. Una síntesis, es texto escrito, y un video donde aparezcamos hablando y transmitiendo el mensaje, para que lo tengan en cuenta. Eso no lo dice aquí, pero es muy importante pues hacérselo saber para que nos ajustemos a lo que nos están pidiendo. Produce textos explicativos, instructivos, descriptivos o argumentativos según especificaciones. Explicativos, instructivos, descriptivos, argumentativos según especificaciones. Argumenta tesis y elabora proposición para el planteamiento de tesis. Argumenta tesis y elabora proposición para el planteamiento de tesis. Proposición, una de las competencias en lenguaje. Proposición, competencias propositivas, interpretativas y argumentativas. Esta es una de las competencias que hay que desarrollar en comunicación, las propositivas. Ahí está entonces la rúbrica o instrumento de evaluación. ¿Qué porcentaje se le da a cada uno de los elementos que debe tener esa evidencia de aprendizaje que estamos entregando, ¿cierto? Esto por un lado. Y por el otro, así rapidito, vamos en la actividad que nos convoca a la guía de aprendizaje. Bueno, aquí volvimos al instrumento. Ya sé dónde está la guía de aprendizaje.
Bueno, vamos a la guía de aprendizaje. Está al inicio. Guía de aprendizaje 2. Cuatro, perdón. Aquí está la guía de aprendizaje 4. Y vamos a la página 10. En la página 10 me están diciendo video de la comunicación como expresión humana. Y aquí nos están dando las características de lo que hay que entregar, que son un poco diferentes a lo que nos estaban mostrando en el instrumento de evaluación. Nos están diciendo producto a entregar, escrito tipo síntesis y video argumentativo sobre la situación problemática. Extensión, escrito tipo síntesis, 2 páginas. Video, máximo 3 minutos. Formato PDF, el texto. Y el video se carga a YouTube y lo que se carga en la plataforma Sayuna es el enlace. Para que les quede más fácil, ustedes elaboran la síntesis en un Word y dentro del Word colocan el enlace del video previamente subido a YouTube. Acuérdense que la plataforma Sayuna les permite subir cualquier tipo de archivo. Ustedes también pueden cargar el enlace en la plataforma Sayuna y le piden URL o enlace y usted también carga el enlace. Tiene muchas formas de cargar la información. Yo simplemente les estoy diciendo cómo lo pueden hacer más sencillo, porque a algunos se les dificulta cargar la URL en la plataforma Sayuna. Entonces, en el Word del informe anexan el link del video. También puede ser de esa manera para que no lo pierdan de vista. Entonces, aquí nos están diciendo los lineamientos para entregar la actividad. Y nos están diciendo, pilas con estas especificaciones, pilas pues para que no nos embolatemos, no nos perdamos. Investigue y elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática, a partir de los conocimientos adquiridos en el material formativo. Pilas. Pues toca investigar, toca leer, toca apropiar y elaborar un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática, a partir de los conocimientos adquiridos en el material formativo. Una problemática que tenga que ver con su campo laboral puede ser, o un tema de comunicación, una problemática que tenga que ver con la comunicación en su campo laboral. Sería genial. Cómo en el área donde usted trabaja, a partir de problemas de comunicación, se generan unas situaciones muy complejas que no permiten que la empresa prospere o que en la empresa se realicen los procesos adecuadamente, lo que hace que se pierdan clientes, se pierdan recursos, se pierda tiempo y se caiga pues la empresa, ¿cierto? En su ámbito laboral, piense en cómo esta situación problema puede ser tratada en el video argumentativo y busque la forma correcta de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional, ¿cierto? En dicho video, exponga el tema desarrollado de forma escrita y al finalizar justifique sus ideas. En dicho video, exponga el tema desarrollado de forma escrita, o sea, primero usted hizo el documento escrito y lo socializa a través de un video, de tal manera que sea chévere, motivante, impactante, muy interesante, que convenza al receptor de esa situación problemática que usted está planteando. Y al final justifique sus ideas. Para realización del video debe utilizar, bueno, aquí le dan muchas opciones, con el celular o con la cámara lo puede grabar, ¿cierto? O muchas herramientas que colocan aquí para poder realizar ese tipo de contenidos. Para finalizar, junto con el video, entregué una síntesis escrita en el cual relaciona lo importante de la situación problema seleccionada. Entonces, primero, antes de enfrentarse al video, usted hace un escrito donde coloque de manifiesto todos los elementos trabajados en el material formativo, escogiendo una problemática que es la que usted va a presentar a través del video. Entonces, ese escrito es como una especie de guión
que le ayuda a usted a organizar muy bien sus ideas. Después, graba el video presentando de manera impactante la problemática y ojalá posibles soluciones a esa problemática. Y después no presenta todo ese texto que usted escribió como guía, sino una síntesis de los aspectos más importantes. Aquí nos lo están diciendo, ¿cierto? Entregar documento en PDF con toda su información. Esto es muy importante: nombre, apellidos completos, nombre del programa, fecha de realización y su síntesis. O sea, una especie de portada, porque hay aprendices que entregan las actividades y no se sabe. ¿Sabe uno quién la está enviando? Pues porque en la plataforma Sayuna, cuando uno despliega para calificar, dice a cargo de quién está. Pero la actividad como tal, como que no tuviese doliente, como que no tuviese dueño. Entonces es muy importante hacerle una portada con estas especificaciones que manifiestan acá. Mire, eso es así de sencillo. Ahora sí, si alguno tiene alguna inquietud, alguno tiene algún elemento como por manifestar, para aclarar, bien pueda. Ahí ya dejamos de compartir. Algún elemento que no haya quedado pues como claro. Yo creo que pues ahí dimos algunos tips, algunas claridades de qué es lo que se está pidiendo, cómo esperamos que usted realice la actividad, de tal manera que no se le convierta en un problema. Saben que es algo sencillo, no es cosa del otro mundo, pero tampoco es como soplar, inflar botellas. Hay que destinar un ratico, sentarse, revisar el material, tener claridad sobre ese material y empezar y enfrentarse a la actividad. Mi recomendación, estar muy prestos a, pues como a indagar palabras desconocidas, algún tema que yo no conozca. Saben que estamos ahí a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, a través de esta misma plataforma Sayuna, en la mensajería. Esos mensajes que ustedes escriben por allí llegan inmediatamente. Lo que necesiten, con mucho gusto. Ya focalizando la situación, la duda, la inquietud, ya se puede entablar un diálogo al respecto. Pero es muy sencillo, no es cosa del otro mundo. Yo por eso les decía ahora que hay de áreas a áreas, ¿cierto? Yo me doy por muy bien servido porque los elementos dentro de esta área no son tan complejos como lo son en otras áreas, que me le quito el sombrero a esos instructores para abordar semejantes temas. Estos no son para nada complejos, pero son de cuidado, ¿cierto? Entonces no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda, algo que podamos clarificar en este mismo momento. Bien pueda. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo que le quiero comentar es sobre la sección de hoy. Me Sí. pareció muy buena y demasiado explícita, porque ya sabemos que en las otras secciones solamente se leía y algunos quedábamos como que en el aire porque casi no entendíamos, y a la hora de hacer las actividades nos confundía mucho. Entonces me pareció muy buena la sesión de hoy y la explicación. O sea, se entendió todo de manera muy rápida, por lo menos yo la entendí. Es lo que no pasaba en las otras secciones. Lorenita, muchas gracias por tu participación, por el comentario. Sí, es que hay de áreas a áreas, definitivamente. Yo estoy dando unas clasecitas presenciales en un colegio, algunas horas, de filosofía, a chicos de 10º y 11º. Lo de la filosofía es argumentos, son autores, son posturas, son métodos, pero
y realmente fluye la cosa. A ellos no les gusta mucho, les da mucha pereza, son adolescentes, están en otras cosas, tienen otras cosas en la cabeza, pero cuando hablo con el profesor de física, con el profesor de matemática, esos profes de verdad que, o sea, salen de esas clases, no sé, cansados, molestos, decepcionados en muchos sentidos, y son clases presenciales, porque son duras, son difíciles, son procesos mentales complejos, muy simbólicos, mucho análisis matemático, por ejemplo, tanto en física como en matemática, en química, son materias muy densas. Y bueno, por eso yo decía, hay de áreas a áreas, ¿cierto? Y que me le quito el sombrero a los profes responsables de esas asignaturas. Y con esta metodología que si uno se ve frente a una pantalla y uno dice, bueno, ¿y qué estarán haciendo los muchachos detrás de la pantalla? ¿En qué estarán? ¿Estarán atentos? ¿Estarán haciendo 3000 cosas al mismo tiempo que ven el video? ¿Tendrán un cuaderno para rayar y para ejercitar y para apropiar? Seguramente unos sí, otros no tanto, porque somos tan diferentes, estamos viviendo procesos tan diferentes, estamos en niveles tan diferentes, que vaya usted a saber. Pero no, no se desmotiven, no se desanimen. Seguramente en la medida en la que avance, todo se va a ir normalizando y todos estaremos más prestos, más dispuestos, tendremos en cuenta muchos detalles. A mí me sirvió muchísimo la recomendación de se me fue, Lorena. Sí, me sirvió muchísimo esa recomendación porque, bueno, menos lectura y más, ir más como a los detalles, que ahí es donde está el quick y eso es lo que en última le va a dejar más a los aprendices, ¿cierto? Pero bueno, vamos ahí como 50-50. No son clases presenciales, la idea no es esa, la idea no es dar una clase y entonces desplegar o desmenuzar todo el contenido, porque tiene que quedar mucho para la autoformación, para la autodidáctica, si así se quisiera ver, y para ir a revisar y apropiar el material de estudio. Eso es propio de esta metodología de formación, ¿cierto? Y la idea tampoco es alargar indefinidamente estas sesiones, que ya esta la hemos alargado bastante, porque hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Y más para una actividad tan sencilla como esta. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, para la próxima actividad, que será la próxima semana, próximamente les estaré colocando el anuncio y la invitación a la sesión en línea a través del WhatsApp, porque me parece que es bueno que quede cargado en la plataforma, pero también compartírselos a través del WhatsApp. Pues miraremos si como ya ustedes han navegado por muchos otros elementos, se han metido al material de estudio, ya seguramente habrá cosas que discutir y otras preguntas que plantear. Dejemos esta así, ya para la próxima abriremos un espacio de reflexión donde todos aportemos, porque todos sabemos bastante del tema y podemos aportar muchas cosas. Entonces, qué interesante nutrirnos mutuamente de nuestro punto de vista a raíz de la reflexión ya de ese material de estudio. Entonces, la dinámica también variará un poquito y será un poquito más diferente. Por aquí alguien levantó la mano, bien pueda. Profe, bueno, lo que pasa es que en el anuncio pues se decía que, a ver, esta actividad, pues bueno, la fase 2 había iniciado el lunes pasado y que esta evidencia tenía como un vencimiento, me parece que hasta el 14, este viernes creo. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar Para pues esta entregar evidencia? este video y síntesis. Estaba desde hoy 10 hasta el viernes, hasta el sábado. Desde hoy hasta el sábado a esta. Bien.
hoy es 10 y el sábado es 14, desde hoy hasta el 14. 1, 2, 3, 4, 5 días, ¿cierto? La otra actividad se colocará desde el, no sé, ya cuando visibilicen el cronograma, ya sabremos a ciencia cierta, porque son 5 o 6 días más o menos. ¿Por qué la pregunta? No, pues por eso mismo, porque como hasta el momento no tenemos acceso a las guías y al material, entonces pues no sabemos a partir de cuándo las podremos tener. Ya se lo mando por el WhatsApp. Para que, muchas gracias por esa aclaración y por esa recomendación. Hubiéramos terminado esta sesión sin aclarar eso, porque qué tal que Jefferson se demore abriendo. No, vea, mejor dicho, yo se las voy a abrir, yo les voy a dejar abierta, le voy a quitar lo oculto para que ustedes tengan acceso a esa información. Sí, para no cargar el WhatsApp de esa información, simplemente lo abro y les permito que ustedes lo miren para que lo consulten y lo descarguen desde ahí. Y lo miran ahí. En este momento no lo pueden ver, pero si le quitamos el oculto, ya ustedes lo podrán ver. Y recuerden que eso va a cambiar, ese orden que está en este momento va a cambiar. Simplemente tengan en cuenta eso. Porque esta actividad no es la que seguía. Imaginen que esta es la guía de aprendizaje 4, o sea, nos saltamos la 2, la 3. Pero fue necesario hacer esa reestructuración y no pasa nada. Simplemente vamos a adelantar estas 3 actividades de humanidades y luego empatan con las otras. Y así no postergamos, no alargamos más. Y todos estos elementos son muy importantes. Estos elementos de comunicación son bien importantes porque ustedes tendrán que hacer un proyecto final, ustedes tendrán que comunicarse de muchas maneras, afrontar o enfrentar muchos públicos, participar en licitaciones, tener mucha claridad sobre textos escritos, diferentes estructuras, diferentes tipos de textos, enfrentarse a la cámara. Estos ejercicios, sin que sean la panacea, pues, o lo último, porque acuérdense que estos no son cursos de profundización, sí les van a dar algunos tips para ir apropiando todos estos elementos, sobre todo a algunos que jamás han tenido algo que ver con estas cosas. Otros ya tendrán más cancha, pero acuérdense que tenemos que hablar es para todos. Entonces, esta va hasta el 14 y yo simplemente les quiero decir nada de nervios, no es que el 14, no es que el que no entregó el 14 ya no va a entregar, no, habrá un tiempito más. Lo que sí quiero decirles es que no dejen acumular, no dejen que se les acumulen esas actividades, váyanlas haciendo, tienen desde hoy martes hasta el sábado. En alguno de estos días sáquenle el ratico y de una vez quítese esta actividad encima y ya va teniendo su cúmulo de actividades realizadas, de tal manera que cuando siga la fase práctica usted ya está ligerito de equipaje y de una vez vamos a la fase práctica, a la etapa práctica. Entonces, nada de nervios, que no es que el que no le entregó el 14 ya se fregó, no. Pero procuren hacerla hasta el 14. Además, el que la entregue fuera del 14 ya le va a bajar unos punticos. Se le recibe, pero no se le califica con el 100%. ¿Listo? ¿Qué tal, pues, muchachos? Yo creo que es bueno dejar así por hoy. Ya continuamos dialogando en las siguientes actividades, nos ponemos de acuerdo, vamos aclarando, vamos a ir generando presión en ese equipo ejecutor de la formación para que estemos más cuidadosos, para que motivemos más a nuestros aprendices, para que el acompañamiento sea más personal, más humano, más significativo, para que no haya deserción, sino que nos motivemos y nos animemos mucho a terminar todos estos procesos. Entonces, sin más, yo les agradezco muchísimo a los que hay 8 personas, conmigo 9 en este espacio, les agradezco muchísimo su participación. Eso quiere decir que a pesar de todo siguen interesados, siguen motivados. Vamos para adelante en este proceso, ¿listo? Entonces, me da mucho gusto y ya continuamos. Si alguien necesita algo, con mucho gusto me escribe a través del WhatsApp y ahí vamos dialogando, ¿listo? Muchas gracias, profe. Feliz Bueno, noche, feliz semana. feliz noche para todos. Me da mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Listo, pues. Ánimo a realizar esta actividad y a entregarla a tiempo.
Listo, pues. Buenas noches.